ábreme, ábreme, una solicitud, entre signos de admiración. ¡Ábreme! Puede decir conmigo, ¡ábreme! ¡Ábreme! Bueno, ahora, si yo les digo, ¡ábreme! ¿Usted qué va a decir? Entrá, está abierto. ¿Amén? ¿Sí? A ver, yo les digo, ábreme, y ustedes digan, entrá, está abierto. ¡Ábreme! Buenísimo, gloria al Señor. Hermanos y hermanas, este es el título del mensaje y un poco el tema, porque la posesión de cosas, pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas que no son tangibles, como los conocimientos, en fin, la formación personal y profesional que nosotros podemos llegar a tener, la formación que la iglesia puede llegar a tener, puede producir en nosotros, el tener dones, el tener carisma, puede producir en nosotros un cristianismo algo tergiversado, es decir, se pueden llegar a tergiversar los valores y puede esto desembocar en una tibieza en la fe. Debemos darle valor a aquello que verdaderamente tiene valor. Debemos darle valor a aquello que en verdad es valioso. Alguien dijo y alguien habló hoy de la parte exterior y de lo que Dios realmente mira, que es el corazón. Les invito a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Esta es una palabra de atención, es una palabra de amonestación, si lo quiere tomar de alguna manera. Es una palabra de prevención, es una palabra para nosotros. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice de esta manera, el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Esto es, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia que está en la Odisea. ¿Qué es lo que le va a escribir? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. ¿Qué es lo que dice el amén? ¿Qué es lo que dice el testigo fiel? ¿Qué es lo que dice el testigo verdadero? ¿Qué es lo que dice el principio de la creación? Dios mismo. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo hoy que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos,
para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Corremos el serio riesgo, amada iglesia del Señor, familia en Cristo, de ser la iglesia de Jesús sin Jesús. Corremos el riesgo de ser cristianos sin Cristo. Corremos el riesgo de ser nazarenos sin el Nazareno. La iglesia ha entrado en una vorágine. No lo digo por nuestra congregación, estoy hablando de la iglesia en general. Ha entrado en una vorágine de costumbres y de ideas que pareciera ser que, si no se parece al mundo, no es iglesia. Y el Señor no nos llamó a parecernos al mundo. El Señor nos llamó a parecernos a Cristo. El Señor no nos dijo, toma las costumbres, las formas de los que te rodean. Por el contrario, el Señor dijo, transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. Es interesante lo que Dios le dice a esta iglesia. Tiene muchísimo que ver. De hecho, los estudiosos de la palabra y del libro de Apocalipsis dicen que la Odisea es la iglesia o está representando a la iglesia de los tiempos finales. Y yo en este momento quiero llamarle a la atención sobre esto. Vamos a descubrir un poquitito lo que era la iglesia de la Odisea. La Odisea, la ciudad de la Odisea, era un excelente nudo de comunicación, era un centro de comunicación donde iba y venía gente y por lo tanto era una zona muy próspera, muy rica por las transacciones comerciales que en ella se realizaban. El nombre La Odisea significa justicia o juicio del pueblo. Se lo puso su fundador en honor a su esposa, Antíoco. Y la esposa le pagó envenenándolo. Interesante. Fue un gran centro comercial, un gran centro administrativo. No le faltaba absolutamente nada. Una ciudad orgullosa por su riqueza. Usted escuchó bien, orgullosa por su riqueza. Tenía muy fructuosas transacciones bancarias. Gente hacía mucho dinero realizando transacciones en el banco. Tenía una floreciente industria de tejido, sobre todo en lanas finas, y eran famosas sus alfombras. Era sede de la prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oftalmología, es decir, de oculistas. Entre ellos sobresalieron Zeuxis y Alejandro Filetes. Y el Señor hace alusión a esto justamente en el pasaje. En realidad, este pasaje de Apocalipsis hace una alusión tangencial a todas estas cuestiones. Pero en lo que respecta a la Universidad de Medicina, le dice, eres ciego, y le dice, compra colirio para que puedas ver. Tenía termas, tenía teatros, tenía estadios, tenía gimnasios. Increíble. Una ciudad donde cualquiera puede vivir. Una ciudad que sería era despampanante la riqueza, la hermosura de la ciudad por lo que era. La gente próspera, no había problemas de economía. Pero como toda ciudad desapareció, sus ruinas están cerca de la antigua Colosas. Se cree que la iglesia aquí, en la Odisea, fue fundada por Epafras, un colaborador del apóstol Pablo, y que estaba en Colosas, que era una ciudad cercana a la Odisea. Y según los Colosenses, capítulo 4, versículo 16, la carta del apóstol Pablo
a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 16, Pablo le escribió una carta a esta iglesia, que nosotros no la conocemos. No quedó en el canon bíblico esta carta. Quizás se perdió, no tuvo la difusión que tenía que tener, porque en 4:16 el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Colosas, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea, la leáis también vosotros. Es decir, Pablo ya había escrito una carta a los hermanos de la Odisea. No sabemos su contenido, por supuesto. Ahora, ¿cuáles eran las características de esa iglesia? Prestemos atención a esto porque hoy día estamos justamente en esa vorágine. Hoy día estamos en una situación, hoy por hoy, la iglesia argentina, la iglesia de Sudamérica, la iglesia del continente americano, está en esa condición. Y las iglesias que no están en esa condición, miran a las iglesias que están en esa condición como los ejemplos de lo que hay que hacer. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El peor error que podemos cometer nosotros es compararnos a nosotros con nosotros mismos y estar orgullosos de lo que somos. Según su propia visión, la iglesia de la Odisea era una iglesia que lo tenía todo. El escritor, o mejor dicho, el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, le dice a esa iglesia lo que la iglesia decía. Dice, yo soy rico, no tengo necesidad de absolutamente nada. Era una iglesia que tenía todo. Era una iglesia completamente independiente, porque dice, no, de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia que tenía seguramente edificios impresionantes, seguramente tenía pantallas LED gigantescas, los mejores equipos de audio, tendría las mejores sillas o butacas para que la gente se siente, tendría los mejores equipos de iluminación, unos músicos, un grupo de alabanza impresionante. Tendría, pienso yo, una iglesia rica, una iglesia que tenía todos los medios, una iglesia a la que no le faltaba absolutamente nada, materialmente hablando, y que cualquiera de nosotros nos puede sentirse tentado a hablar con el pastor y decirle, pastor, mire, me voy a la iglesia de la Odisea porque la verdad, acá no tenemos nada, acá nos falta calefacción, nos faltan músicos, nos faltan adoradores, nos falta esto, allá tienen todo, me voy allá porque allá es re lindo, hay luces, usted sabe, la reunión de jóvenes parece que uno está en un boliche bailable porque luces de todos lados, todo oscuro, nadie se ve, ¿no? Hermanos y hermanas, es interesante, porque según su propia visión, esta iglesia lo tenía todo. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que tener luces, tener pantallas, tener la tecnología, tener un buen grupo de alabanza, tener todos los músicos, tener todo, ¿está mal? No estoy diciendo eso, no malinterprete. No estoy diciendo que tener está mal. Lo que estoy diciendo es que poner la esperanza, poner la mira y poner nuestros ojos en lo que tenemos o en lo que podríamos llegar a tener y que en virtud de eso es que nosotros vamos a producir un impacto en la sociedad, es lo equivocado. Los laodicenses pensaban que por eso iban a producir un impacto y Dios, fíjese lo que les dice. La condición real de esta iglesia es que eran desventurados. Eran unos larguiruchos cualquiera. Bueno, ustedes quizás no conocen a Larguirucho, un personaje de historieta, Las desventuras de Larguirucho, el amigo de Hijitus. No sé cuántos se acordarán de este narigón, ¿no? Que todo le salía mal, todo estaba... Era un desventurado. El Señor le dice a la iglesia, ustedes son unos desventurados. Ustedes están poniendo la mira
en lo que tienen y no es eso lo real. Ustedes, y por el versículo 20 nos damos cuenta, ustedes tienen el cartel de cristianos, pero no tienen a Cristo. Ustedes tienen como es, un culto que dicen que es para Jesús, pero Jesús está afuera, está en la calle, no está con ustedes, porque no lo dejaron entrar. Ustedes son unos desventurados. Ustedes son, con toda la riqueza que tienen, ustedes son unos miserables. Estoy seguro que ni siquiera se preocupaban por apoyar a las misiones, ni siquiera se preocupaban por abrir nuevas iglesias, ni siquiera se preocupaban por participar del Festival Luis Palau, haciendo algo actual. Y porque lo tenemos todo, no necesitamos de nadie. Estamos re bien como estamos. Eres pobre, le dice el Señor a la iglesia, y eres ciego. Impresionante esta llamada, es muy dura esta carta. Es muy duro este mensaje. Es muy duro. Es como que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, pero ¿qué se creen ustedes que son? ¿Que porque tienen todo esto, ustedes son más que los demás? ¿Que porque tienen riquezas, porque tienen los medios, porque tienen bla, 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 todo lo demás, ustedes creen que son más que los demás? Han puesto su mirada en aquello que está equivocado, porque yo no estoy con ustedes. Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Y es el llamadito de atención que el Señor nos quiere hacer a nosotros. Pero además de ser pobre, ciega, estaba desnuda. Estaba vacía de la presencia del Señor. Es la visión de Dios sobre la iglesia y sobre la iglesia actual. Mire usted, yo no me convierto en un crítico de la iglesia, por favor, pero veo algunas actitudes, veo algunos movimientos, veo algunas copias del mundo, del sistema del mundo, y eso me preocupa. Y me preocupa sobre todo cuando lo veo en mis hijos, cuando lo veo en mis discípulos, que tienen sus ojos cerrados, que están ciegos a esta realidad. Es un llamado de atención para nosotros, para que nos reenfoquemos, que no perdamos el foco, que no perdamos el verdadero evangelio de nuestro Señor, porque el evangelio es cuando Cristo está en la iglesia, no afuera, cuando está dentro. Una condición espiritual de tibieza, una mezcla con la filosofía del mundo. Vamos a meter un poco la filosofía del mundo, la ideología del mundo a la iglesia, porque si no somos anacrónicos. En realidad el mensaje del Evangelio de Jesucristo siempre fue anacrónico. Aún en el Antiguo Testamento el mensaje de los profetas fue anacrónico. Fue antisocial, si lo quieren de alguna manera. El mensaje de los profetas nunca fue bien recibido, porque si no, nunca hubieran matado a los profetas, nunca hubieran matado a Juan el Bautista, nunca hubieran crucificado al Señor Jesús. Hermanos queridos, decíamos recién de que una de las características de la ciudad de la Odisea era que tenía termas. ¿Qué pasa? Ellos transportaban, ya descubierto en las ruinas, transportaban el agua de las termas a la ciudad. Y resulta ser que en el transporte, en el camino, el agua se iba enfriando. Y cuando llegaba al lugar donde tenían que usarla, estaba tibia. No servía ni para tomar, no servía para darse unos baños termales, no servía, porque estaba tibia. Ellos la necesitaban caliente. Y yo creo que más de uno de nosotros hemos tomado agua tibia alguna vez. ¿Y qué produce? Arcadas. Por eso que el apóstol, o sea, el Señor, por medio del apóstol, dice, por lo tanto, yo los vomitaré de mi boca. Eran intragables. Cuando Dios ve que la iglesia se está desvirtuando, se está desviando,
la iglesia es intragable para el Señor. No los puedo digerir, no los puedo tragar. Son tibios. Mi Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos, está afuera en la vereda y ellos están haciendo su fiesta adentro. Los mensajes son más mensajes de autoayuda que de búsqueda al Señor, que de santidad, que de renuncia al pecado. Y aquí está la coincidencia con lo que la pastora nos decía hace un momento. Renuncia al pecado. Cuando yo permito que ciertas conductas que sé que no son de Dios, se las permito a mis hijos, se las permito a los que están al lado mío, las comparto. Eso es ser tibio. Eso es no ser ni frío ni caliente. Eso es quedar bien con Dios y es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Tibio, los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Una iglesia que debe seguir el consejo de Dios. Esta iglesia de la Odisea, como nosotros hoy, debemos seguir el consejo de Dios. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Después que les reveló, que les dijo cuál era su condición, su verdadera condición. Y no se lo dijo el apóstol Juan. Este fue un mensaje para el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia después debía transmitirlo a la iglesia. Y la iglesia debía volverse justamente de su error, de su camino ciertamente equivocado, volverse a la senda del Señor. Un mensaje duro que si hoy se nos dice a nosotros en estos términos, el domingo que viene no aparece nadie, porque nos ofendemos. Pero el Señor dijo, yo a quien amo reconvengo, le llamo la atención. ¿Por qué? Porque no quiero que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el buen pastor tiene la vara y el cayado. La vara para que retome el camino, el cayado que tiene la curvita para agarrar del cuello a aquella ovejita en el campo, que se quiere ir para el costado por su testarudez, por lo que sea, entonces la trae nuevamente al rebaño. Y el Señor nos toma a nosotros a veces de esa manera. ¿Cuál es el consejo? Comprar oro. Aquello que realmente, pero ¿comprar oro de quién? ¿Me voy a la casa de cambio? ¿Cambio mis dólares por oro? ¿Cambio mis pesos por oro? No está hablando de ese oro, porque ese se va a podrir. Porque nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, donde no hay ni polilla ni orín corrompen. Dice, compren de mí oro. Esto es, buscar a Dios para que Él nos instruya y nos diga cómo debe ser nuestra vida. Por eso que dice, compren de mí oro. Pero también dice, para que puedan tener vestiduras blancas. ¿Y esto qué tiene que ver? Y tiene que ver que la iglesia, al querer parecerse al mundo, está perdiendo su santidad. Está perdiendo aquello que la distingue. Está permitiendo el pecado en el propio corazón. Está permitiendo el pecado en el corazón de los demás. Está permitiendo ese desliz que invariablemente el enemigo es lo que busca para que la iglesia se pierda. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Hermanas, estamos en los últimos tiempos, donde lamentablemente se le está diciendo malo a lo bueno y bueno a lo malo. Donde se le da entrada al enemigo desde distintas cosas que aparentemente no son malas, pero que su fin puede llegar a ser muerte. Desde ideologías de pensamiento, desde redes en las cuales estoy involucrado, desde conductas, desde vocabularios, desde formas de vestir, formas de peinarse, formas de arreglarse, hay tantas cosas.
Es tan multifacético el tema hoy día que tenemos que estar muy atentos de no enfriarnos. No le voy a decir, ¿cómo le voy a decir a aquel joven, a aquella joven que fornicaron que eso es pecado? No, porque se pueden ofender. Y si no es pecado, ¿qué es? Si no lo enfrento yo con la realidad, cuando han caído en pecado y no sienten dolor por el que pecado, sino que lo que pretenden es que uno los felicite. Yo no puedo felicitarte por lo que hiciste. Me duele lo que hiciste. Lloro por lo que hiciste. Pero no puedo felicitarte. No puedo felicitarte porque robaste un banco. No puedo felicitarte porque le robaste al carnicero los bifes que tenía arriba del mostrador. No puedo felicitarte porque dejaste a aquella chica embarazada. No puedo felicitarte. Sos mi hijo, sos lo que quiera que sea. Pero no puedo felicitarte por eso. Y no me querés. No, yo te amo. Yo te amo, hijo. Yo te amo, hija. Yo te amo. Pero no puedo felicitarte por eso. Porque no es correcto. Porque es pecado, la palabra de Dios lo dice. Y yo sé de qué les estoy hablando. Yo sé lo que es enfrentar a un hijo que ha tenido ese desliz. Sé lo que es tener la presión de algunos buenos hermanos diciendo, no, pastor, ¿cómo le va a decir eso a su hijo? Es su hijo. Sí, es mi hijo, pero es pecado. Y después, en virtud de la oración, del volvernos al Señor y de tantos hermanos y hermanas apoyando en oración, bueno, ha vuelto al redil y tengo unos nietos maravillosos. Pero hermanos, lo que es pecado, le duela a quien le duela. Es pecado la mentira. Es pecado torcer la verdad para llevarla para nuestro lado. Es pecado la murmuración, es pecado el chisme, es pecado el disconformismo, el descontento, la queja, es pecado. La desobediencia es pecado, la testarudez es pecado, el orgullo es pecado, la vanidad es pecado. No podemos llamarlo de otra manera, no podemos tolerarlo. No podemos tomar costumbres que nos van a llevar a desviarnos de nuestra fe. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vemos aquí una iglesia que tiene que dejar entrar a Jesús. Que tiene que dejar entrar a Jesús. Corremos el riesgo de ser cristianos sin Cristo, decía hace un momento. Corremos el riesgo de ser seguidores de Jesús sin Jesús. Estamos escuchando tantos mensajes de autoayuda, tantos mensajes testimoniales, personales, pero no de palabra de Dios. No de palabra de Dios. No de una interpretación correcta de la palabra del Señor. Iglesia de Jesucristo, nosotros somos la iglesia que vamos a manifestar al mundo que hay esperanza en Cristo, no en nosotros. No en nosotros, en Cristo. La esperanza está en Él. Aunque era una iglesia cristiana, Jesús no estaba dentro, sino que estaba afuera de la iglesia de la Odisea. Nosotros somos una iglesia cristiana y le invitamos a Jesús que venga y esté con nosotros. Yo quiero que Él esté aquí. Yo quiero que el Espíritu Santo esté aquí, porque Él es el centro. Nuestro centro es Jesucristo. Nuestro centro no son las instalaciones, nuestro centro no son nuestra sabiduría, nuestro centro no son los estudios que tenemos. Todo eso es re bueno, es maravilloso, pero no es el centro. El centro es Jesucristo mismo. Yo a mis alumnos les digo en el seminario, ustedes no estudian, ni yo he estudiado jamás, y Dios me libre de haber estudiado
con el pensamiento de decir, bueno, cuando la gente me escuche, que digan, uy, ¿cuánto sabe este viejito? No. Yo lo que he hecho y lo que quiero hacer y lo que quiero seguir haciendo es para que aquellos que me escuchan puedan comprender mejor la palabra del Señor. Que cuando usted apague el celular, la tele, cuando usted vuelva a su hogar, pueda decir, ¿cuánto aprendí hoy de la palabra del Señor? ¿Cómo se me han abierto los ojos de la palabra del Señor? Ese es mi objetivo. A veces ver la verdad es muy duro, es muy cruel y es muy doloroso, pero necesitamos verlo. No podemos ser una manada de avestruces, no es manada, pero no podemos ser una manada de avestruces que mete la cabeza en el hoyo para no ver el peligro, diciendo no existe, cuando en realidad el peligro está ahí afuera. No podemos. Hermanos, hoy asistimos a una seria secularización de la Iglesia del Señor, donde se le da más importancia a las formas, a lo que se muestra, a lo que pueden pensar de nosotros, que a la verdad del Señor. De hecho, hay ciertas versiones bíblicas ciertas versiones de la Biblia, con las cuales no estoy de acuerdo, no comulgo con ellas, no en su totalidad, por supuesto, pero sí con algunos pasajes. ¿Por qué? Porque se ha relativizado el peso de la palabra. Al pecado se le ha llamado error, y no es un error, es un pecado. Volvamos a nuestras raíces, hermanos. Volvamos a la sencillez del Evangelio. Tengamos toda la tecnología que podamos comprar. De hecho, estoy averiguando, quiero comprar una pantalla para acá, queremos con los chicos del sonido actualizar el sonido, queremos tener los músicos, estamos ensayando para que eso crezca. Pero eso, que es visual, no tiene que desviar nuestra atención de lo que es el verdadero objetivo, buscar a Jesucristo, buscar al Señor. Que se caigan las vendas de nuestros ojos, que podamos tener el colirio del Espíritu Santo sobre nosotros para ver la realidad. Hermanos y hermanas, renunciemos al egoísmo, renunciemos a la miseria de creer que lo tenemos todo, renunciemos al egocentrismo, a la vanidad. Eso no sirve, eso no nos lleva a ningún lado. Tenemos que ser la iglesia que atraiga multitudes, no hacia nosotros, sino al Señor.